Hola, ¿qué tal estás? No sé si a ti te pasó lo que me pasaba a mí en el colegio. Yo iba a un colegio de niños, en mi época estaban separados, no había casi nada mixto, y había profesores, más de uno y más de dos, que de vez en cuando se dirigían a algún alumno, quizá no era tan brillante como otros, y directamente le decían: es usted tonto fulanito, algunas veces en formato de interrogación y otras en formato de afirmación, que es todavía peor. Y esto viene a cuento del tema que vamos a tratar hoy. Has oído hablar tanto como yo de la inteligencia artificial. Te has hecho la siguiente pregunta: ¿qué es la inteligencia? Antes de poder decir lo que es artificial y lo que es natural, ¿no te parece que tiene sentido saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de inteligencia? Soy Alfonso Fraile, como sabes de este canal te enseño temáticas relacionadas con economía, empresas y descubrimientos, y en este caso concreto que nos ocupa hoy es de un descubrimiento muy importante. ¿Dónde tiene el origen este descubrimiento? En la informática, en la computación. Se utilizan distintas palabras para referirse al mismo proceso. Acuérdate de que los conceptos, tal como te vengo hablando, son sencillos. Luego, los sistemas o las maneras de calcular o de medir pueden tener complejidad. Los conceptos no. Y los mejores y que más han ayudado a muchos descubrimientos suelen ser cosas sencillas, lo que es una bendición. He convertido en un entusiasta fan que utiliza ChatGPT para un montón de tareas de mi trabajo. De manera que no soy sospechoso de estar en contra para nada. Comprendo, entiendo, asumo, acepto y estoy de acuerdo con que se debe hacer una regulación para encauzarlo, para que sea una herramienta útil y para, en la medida de lo posible, evitar riesgos y cosas malas no deseadas. Dicho lo cual, cuando se habla mucho de una expresión, hay dos etapas. Aparece algo nuevo y para sintetizarte todo lo que lleva detrás, nos lo dicen con una expresión. Que sea corta, que sea sencilla y que sea fácil de entender. Nos facilita la comprensión de lo nuevo, a lo que no estamos acostumbrados. Eso tiene sentido de inteligencia artificial. Ah, bien, cuando se habla en singular, ¿tiene sentido hablar de la inteligencia artificial como si fuera una única? ¿Tiene sentido hablar de la inteligencia humana como si fuera una? ¿Todas las personas somos igual de inteligentes? ¿Todas las personas tenemos las mismas habilidades para todos los campos tan enormes que abarcan la inteligencia? La pregunta del millón. ¿La quieres saber? Pues quédate conmigo que te la voy a ir desgranando. En primer lugar, vamos a empezar, y por demás, de todas las que hay, la que a mí más me gusta es la capacidad de pensar de manera abstracta, entender o comprender. La segunda, la capacidad de resolver. Una vez visto lo que es el concepto de la inteligencia, te puedo decir que a fecha de hoy no hay máquinas con capacidad de pensamiento abstracto. Vamos a profundizar un poquito más. Las máquinas tienen desde hace décadas capacidad para determinadas cosas, para hacerlas en menos tiempo que la mente humana. Si tienes que multiplicar un número de 4 cifras por otro número de otras 4 cifras, no hay mente humana capaz de hacerlo más deprisa de lo que hace una máquina calculadora, que hoy en día ya están integradas en nuestros smartphones. Luego es bastante antiguo, pero nadie ha llamado a las máquinas calculadoras máquinas inteligentes. ¿Por qué? Porque es una capacidad específica de cálculo rápido. Nada más. Con eso no le mandamos nada. Hasta la fecha, y digo hasta la fecha, lo que ha habido ha sido programación inteligente. Un ser humano programa a una máquina para que la máquina pueda hacer cálculos rápidos, para que la máquina pueda sacar probabilidades teniendo un montón de información mediante bases de datos. Eso sí. Y a partir de ahí, elaborar respuestas. Ahora bien, hay un antes y un después del famosísimo ChatGPT, porque incorpora lo que desde el mundo de la ingeniería informática técnica se denomina Deep Learning. El aprendizaje profundo quiere decir que con toda esa información relevante y con toda esa velocidad de cálculo tan grande, la máquina sea capaz de proporcionar respuestas originales. Te lo cuento de otra manera ahora por otra anécdota que me he reservado para este momento. Yo asistí a un tema de inversiones de un programa informático que iba a sacar una empresa y fui a la presentación. Y en esa presentación nos explicaron cómo a ese ordenador le habían metido El Quijote, la novela de nuestro ilustre escritor español Miguel de Cervantes, y a partir de esa información la máquina había sido capaz de escribir una novela de caballerías. Yo le pregunté a la persona que nos estaba exponiendo, sin haberle alimentado al ordenador con El Quijote auténtico, ¿el ordenador hubiera sido capaz de escribir una novela de caballerías? Y me contestó muy rápidamente no. Dice, bueno, espero que no. Eso sería inteligencia. Sin necesidad de que tú le des algo para que lo replique,
que sea capaz de hacerlo, porque las máquinas, ¿qué es lo que no tienen? Creatividad, un elemento importante. La inteligencia se compone de muchos factores. Hoy en día, desde hace varias décadas también, sabemos bien que la inteligencia emocional es un factor más, que aunque por la literatura y por el arte en general estemos acostumbrados a decir que las emociones son una cuestión del corazón, que está muy bien, es retórico y es fantástico, y a mí también me gusta, pero sabemos que las emociones también radican en el cerebro humano, algo de lo que también te hablaré más en este tema. Te dejo aquí con esto hoy porque te voy a hablar de esto en más vídeos, pero no quiero extenderme más, quiero que te sea fácil vernos. Así que recuerda que este es un canal empapado de libertad con principios, y que sin principios la libertad no tendría sentido. Chao, hasta luego, que te vaya muy bien.